Yo le hago el conteo. Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrea Álvarez. También estoy aquí con mi compañera. Buenas tardes con todos, encantada de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Yesenia Chamba. Bueno, vamos a empezar con este webinar, este pequeño proyecto que tenemos enfrente. Hablamos de el webinar de enfermería, espiritualidad y bioética. Señores y señoras, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja y la titulación de enfermería agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida al webinar Enfermería, Espiritualidad y Bioética. Gracias a todos por honrarnos con su presencia a través de la transmisión en vivo de este importante evento, organizado desde la Cátedra de Bioética en coordinación con la dirección de la titulación. Magíster Mary Ordóñez y Magíster Humberto Elizalde, docente de la Cátedra de Bioética. Las acciones de enfermería son ejecutadas para aliviar el dolor y el sufrimiento en personas en situación de vulnerabilidad y enfermedad. La relación bioética es manifestada en la práctica asistencial de enfermería, cumpliendo con los principios éticos que implican beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, entendiéndose que la praxis desde la academia directora y a los estudiantes a cuidar pacientes fundamentando la caridad y la objetividad desde parte de la espiritualidad que la considera vocación de servicio. Abordará las temáticas Personas entendidas en bioética, en enfermería y espiritualidad, en la cual la carrera de enfermería de la Universidad Técnica Particular de Loja reúne en el presente evento virtual a 2 expertos internacionales y a una experta nacional para hablar y compartir de sus experiencias. A continuación, escuchamos la intervención de la hermana Janet Calero, licenciada en Pedagogía y especialista en Ciencias Humanas y Religiosas, con el tema espiritualidad. Ella es religiosa de la comunidad de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús. Ha ejercido cargos de coordinadora de paz y convivencia y rectora en algunos colegios de su comunidad. Cuenta con 20 minutos para su intervención. Le rogamos empiece. Buenas tardes, gracias por la invitación. Dentro del campo de la espiritualidad he querido coger el tema del buen samaritano y el enfermero y enfermera. Diferencia entre ángeles y enfermeras. Un ángel no nos escoge, Dios nos lo asigna. Una enfermera nos toma de la mano y nos acerca a Dios. Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. Una enfermera nos cuida por amor. Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas. Una enfermera te ayuda a resolverlos. Un ángel te ve sufrir sin poder abrazarte. Una enfermera te abraza porque no quiere verte sufrir. Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías. Una enfermera te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías. Un ángel sabe cuándo necesitas que alguien te escuche. Una enfermera te escucha sin decirle que lo necesitas. Un ángel se preocupa cuando estás mal. Una enfermera se desvive porque estés bien. Un ángel aplaude tu triunfo. Una enfermera te ayuda para que triunfes.
Un ángel recibe una oración tuya. Una enfermera hace una oración por ti. Un ángel es algo celestial. Una enfermera es la oportunidad de conocer lo más hermoso en la vida, el amor y la amistad. Un ángel es tu amigo. Una enfermera sin proponérselo también es un ángel. El amor por nuestra profesión debe reflejar nuestro amor por la vida. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo conseguir? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Seguramente nosotros conocemos muy bien la parábola del buen samaritano, que tiene relación con el ser enfermero y enfermera. Es un proyecto de Dios que Él ha puesto en tu caminar. Y Jesús nos dice, empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió su camino. Ese sacerdote conocía de las Escrituras. Era un maestro, no era cualquier hombre de su pueblo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Tenemos que tener en cuenta que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Eran de otra raza, de otra cultura, así como en cada uno de los pueblos y ciudades hay una cierta enemistad por tierras y por otras circunstancias. Se acercó, curó sus heridas con aceite, vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este pasaje lo tomó el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, para mirar toda la situación social que existe en el mundo y que cada uno de los hombres y mujeres, consagrados y no consagrados, somos encargados de buscar el bien humano, espiritual, científico de las personas. Para ti,
enfermero o enfermera, ¿qué te dice esta parábola en este 2021? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene sobre ti? ¿Qué has descubierto en lo cotidiano de la vida? Tu vida es vocación, donación, entrega, al igual que el Maestro Jesús. Tu misión, único, ideal, salvar vidas. Aunque las leyes ecuatorianas o internacionales digan lo contrario, tu afán es salvar vidas. Y ahí está la dimensión de tu espiritualidad. Cada uno de nosotros somos personas íntegras. Somos alma y cuerpo, espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Somos una integralidad. No podemos decir hasta aquí llega la ciencia y después va la parte espiritual. No, somos uno solo. Espiritualidad y afecto en el cuidado del enfermo. Desde su origen, la enfermería ha rodeado su quehacer desde la perspectiva de su cuidado maternal, intuitivo y amoroso. Cuidar es también una forma de amor, de expresión, de sentimientos volcados en un hacer. El cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a enfrentar dificultades y crisis propias de la vida. Espiritualidad es una fuerza que da sentido a la vida. Busca respuestas a aquellos que no podemos explicar con la razón y con el conocimiento. En determinados momentos y circunstancias de la vida. Adquiere mayor importancia o significado como en situaciones de enfrentar la enfermedad y la muerte. El personal de enfermería tiene la capacidad de actuar en diferentes escenarios para cumplir su rol humanístico y al cumplimiento de las necesidades espirituales de sus pacientes y familiares. Como les decía, juega un papel muy importante la espiritualidad. Eres hijo de Dios. Ya somos hermanos de Jesucristo y miembros de una comunidad de la que nosotros necesitamos proyectarnos en nuestro ser y quehacer. ¿Cuáles son las características del profesional de enfermería? Habilidades de comunicación, hablar y escuchar, finalmente, comprender al paciente. Estabilidad emocional, aceptar el sufrimiento y la muerte. Habilidades interpersonales, buena relación enfermero-paciente. Empatía, sentir compasión y sufrimiento, estar en el lugar del otro. Flexibilidad, no excederse en los horarios de turno para tener una mejor respuesta y relación con el paciente. Atención al detalle, no cometeré errores, estar atento. Respeto, respuesta rápida, reacciones inesperadas, habilidad para resolver problemas, evitar situaciones complicadas. Otros, dignidad humana, no maleficencia, autonomía, beneficencia. Eres un ángel que cuida de nuestro bienestar, querido enfermero y enfermera.
Nuestro Papa Francisco nos dijo, no te dejes robar lo que es propio de tu vocación de servicio. ¿Cuáles son los cuidados que debe existir por parte del profesional de enfermería? Tramitar cariño y manteniendo una actitud positiva, apoyar las creencias espirituales, reconocer que afrontar la muerte y la separación son tareas del desarrollo de todos los seres humanos, proporcionar intimidad de acuerdo con los deseos del paciente y familiar, hacer uso del silencio terapéutico a frases que no consuelan, evitar juicios y facilitar el servicio religioso. Dentro de las necesidades espirituales es bueno que te preguntes, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué falla mi fe? ¿Qué será de mi familia y mis proyectos? ¿Qué pinta Dios en esto? ¿Qué hay después de la vida? Están los valores que debes tener en cuenta, que marcan desde la espiritualidad, la empatía, el respeto, la honestidad, la dignidad, lealtad, tolerancia. Enfermería, vocación. La enfermera, el enfermero debe tener la capacidad de servicio en la atención de los individuos que necesitan de sus cuidados. Disciplina. La enfermera debe cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por la profesión en el ejercicio profesional. Aquí un regalito para los estudiantes del quinto semestre. Todo el tiempo que precises te daré, y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de
esta pandemia, llegamos a comprender la importancia que tiene el enfermero, la enfermera, los médicos. Valen oro frente a todas las demás profesiones. Ustedes nos enseñaron con la vida y con el trabajo que su vida es la vida de Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos la intervención de la hermana Janet y seguidamente tenemos la presentación del hermano Miguel Alvarino, especialista en atención al adulto mayor institucionalizado, religioso de votos perpetuos en la comunidad de la Divina Misericordia Colombia, director de las obras sociales de la comunidad. Muy buenas tardes. De verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes y aprender. Es invitarlos a que sigamos siendo instrumentos del amor de Dios. Ese instrumento que es sanador y que es resucitador. Desde esa perspectiva, nosotros como enfermeros podemos hacer nuestra realidad, ser otros Cristos. Ese Cristo que sana, que acoge, ese Cristo que da salvación, que venda las heridas. Hoy, cuando vivimos esta dura pandemia, vemos cómo nuestra profesión de ser enfermeros nos dignifica. Nos tenemos que sentir que estamos llamados a una vocación cristiana y humana de servicio, de entrega. Así nos paguen, así nos den un dinero, pero nuestra vocación es completamente humanitaria y es nuestra vocación de entrega hacia el más necesitado. Esa invitación que hace Jesús: ven, sígueme desde tu vocación. Y qué más hermoso que seguir desde la entrega al que más nos necesita. Desde los lugares de trabajo nuestros, desde nuestros ancianatos, desde nuestros hogares geriátricos, desde los hospitales. ¿Cuántas y cuántos enfermeros y enfermeras no somos agentes de resurrección, agentes de cambio? Gracias a cada uno de ustedes y a los que se preparen por ser esos instrumentos, llamados a ser instrumentos de paz y de amor. Bueno, si ya concluyó el hermano Miguel, pues agradecemos mucho su intervención. Es el momento de escuchar las palabras del PhD Santiago Roldán. Él es doctor en bioética y teología. Tiene un doctorado en educación, doctorado en bioética, es licenciado en filosofía y licencia sacra, y también es magíster en teología. Rogamos, por favor, su intervención. André, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Yesenia, también de verdad te agradezco muchísimo. Mi hermana Janet y hermano Miguel Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos espacios. En el modo particular y a modo muy, muy personal, yo me quiero alejar un poco de la perspectiva de la espiritualidad para llamar a mi discurso o a mi intervención algunos encuentros, algunos puntos de encuentro que yo he podido encontrar, notar entre la enfermería, la espiritualidad y la bioética.
Y en ese orden voy a hablar de 4 grandes encuentros, de cuatro grandes puntos que yo he visto podemos entrar en un diálogo. El primero es el punto de vista epistemológico. Es una palabra un poco incómoda, pero más adelante la vamos a explicar. El punto de encuentro epistemológico. En un segundo momento, el punto de encuentro deontológico, también otra palabra un poco incómoda, la deontología. En un tercer momento, un punto de encuentro praxeológico, y también es otra palabra un poco incómoda, pero en alusión a la práctica como tal. Y el último punto de encuentro es un punto de encuentro epistemológico. En ese orden de ideas, permítanme entonces explicar cómo ha sido el punto de encuentro epistemológico que yo he logrado visualizar. En un primer momento, la espiritualidad en la profesión de la enfermería, como buenamente nos lo ha manifestado la hermana Janet y el hermano Miguel, implica la preocupación por el paciente en una necesidad de cuidado, y para mí eso fue muy interesante, una necesidad de cuidado tanto físico, mental, emocional y espiritual. Según algunos teóricos, se refiere esto a una mezcla, y miren cómo lo ponen, a una mezcla del arte entre la profesión de la enfermería, entre la ciencia humana y entre la técnica que se aprende. Es interesante esa visibilidad epistemológica, es decir, en relación al conocimiento que tiene tanto la enfermería, tanto la espiritualidad, tanto la bioética. Hablar de espiritualidad no es simplemente hablar de Dios, es aludir a un horizonte de sentido, es aludir, es explicar una opción fundamental, incluso sin hablar de Dios mismo, en donde se fundamentaría mejor una toma de decisiones y, por lo tanto, un pensamiento crítico. Todo lo anterior oferta al individuo un nivel de conciencia que le permite dar una respuesta desde sus propias habilidades. Ahí encontramos la perspectiva de la responsabilidad, responder a esas habilidades y con ello optar de manera libre y voluntaria por aquello que tú, enfermero o enfermera, has escogido. Si bien la enfermería recibe una gran influencia del pensamiento judeocristiano, valores como nos lo explicaban ahora, de la solidaridad, del respeto a la vida, del amor a mí mismo y al prójimo, los principios del cuidado, los principios del respeto, los principios de la dedicación han sido forjados, han sido evidenciados, llamaría yo, han sido un constructo mental y práctico diseñado y forjado directamente por la espiritualidad de la enfermería. ¿Gracias a qué? Gracias a que busca unir la experiencia, la ciencia y la práctica. En ese orden, para mí, la espiritualidad sería esa sumatoria entre la experiencia del enfermero o de la enfermera, entre la sapiencia que tiene y descubre y aprende, y entre la práctica. Y esas 3 grandes instancias ayudarían a forjar una espiritualidad del enfermero o de la enfermera, una espiritualidad de la enfermería, si me permiten llamar. Para lograr esto, la enfermería debería contribuir a que los pacientes puedan identificar su relación dialógica, y aquí me meto con filósofos como Zubiri, como Heidegger, pero es esa posibilidad que me das tú desde la enfermería para que yo entre en diálogo con mi contexto, Vygotsky, Piaget, desde ese tipo de racionalidad que tú me vas haciendo entender, que tú como enfermero o enfermera has habilitado para que yo entienda que de mí depende una toma de decisiones libre y por lo tanto
alejada de un condicionamiento. Ese sería el primer punto de encuentro al que yo me referiría, perdón. El segundo punto de encuentro sería el deontológico, es decir, desde la perspectiva de la ética, del deber ser, deontos, la deontología. Si bien la enfermería cuenta con una reflexión muy elaborada sobre el deber ser de su comportamiento, con el fin de orientarlo bajo estos principios que ya hemos referido, que van a regular su conducta, que van a regular sus motivaciones, sus valores, atendiendo obviamente a los diferentes cambios y transformaciones que ha venido teniendo la historia. Los profesionales y las profesionales en la enfermería deberían, aquí surge la perspectiva deontológica, deberían velar por la coherencia y la sostenibilidad racional y práctica de toda la conducta de la enfermería. Es decir, explicándola, comprendiéndola. De entenderse esto que yo he referido, estaríamos entonces bajo algo que me gusta mucho hablarlo, y es bajo la supremacía del concepto clásico del arete. Arete, como el arete, pero es el arete, tilde en la E. Y es ese concepto griego, iniciado por Sócrates, devenido después por Aristóteles, que me dice y me pide que yo sea verdaderamente consecuente con lo que hago. Es decir, es esa verdadera búsqueda por la excelencia, es el arte de hacer las cosas bien. Y eso está plasmado en el argumento deontológico de la enfermería. El profesional de la enfermería debería ser competente, debería ser capaz de asumir la responsabilidad de tomar decisiones y de trabajar en equipo, ya que su comportamiento profesional, me refiero, afecta o beneficia a todos los miembros de la comunidad, por lo que se debe ajustar entonces a las normatividades éticas que tú ya has aprendido, que van en últimas a cristalizar tu propia decisión profesional. Ese sería el segundo punto de encuentro. El tercer punto de encuentro es el praxeológico. El praxeológico es una palabra incómoda, te decía anteriormente, pero alude a la práctica. Como metodología, mira lo que estoy hablando, como metodología que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana, esa es la praxeología. El primer postulado de la praxeología es que el ser humano es un ser racional y cuenta con una racionalidad perfecta. Ese es el primer postulado de la praxeología. Con un pensamiento lógico, con un pensamiento estructurado. Más adelante vamos a ver que esto se enseña. Pero el punto de partida para la praxeología es que tú como enfermero o como enfermera tienes una racionalidad perfecta. Así, y en ese orden de ideas, estos actos que tú tienes van a convertirse en acciones. Actos, acciones. Para que luego se vayan a entender como actitudes y después se vayan a traducir como hábitos. Si te das cuenta, existe una hilaridad, una lógica comportamental, acciones, actitudes, hábitos. ¿Para qué? Para llegar al punto máximo propuesto por el arete, para conducir esto a un horizonte de sentido desde la virtud. Ese sería el punto praxeológico, que tú, desde tu perspectiva de la enfermería, desde la perspectiva praxeológica, lograras, llegar a la virtud de tus actos. ¿Cuáles actos? Ya la hermana Janet nos lo insinuaba,
Ya el hermano Miguel nos lo proponía, la consagración, por ejemplo. Una consagración, ¿qué es? Es dedicarse de lleno a algo o a alguien, y tú lo estás haciendo. Segundo, la entrega. Una entrega que es un ofrecimiento vivo por el otro. Es decir, es el grado máximo, como nos lo insinuaba la hermana Janet, es el grado máximo del amor. Otra acción, otra actitud, otra virtud, la actitud de servicio. No se entiende una enfermería si no es esencialmente servicio. La prudencia y la discreción, especialmente al hablar y comenzar a formar la conciencia del paciente. Y por último, y no por menos, la honorabilidad y la honradez. Estos actos, entre muchos, porque son muy poquitos los que yo he dicho, entre muchos, forjan el caparazón sintiente de la enfermería. Y así es como te visualizamos. Y el cuarto punto de encuentro es el educativo. Una de las tareas fundamentales de la enfermería se encuentra en la promoción y la educación para la salud. ¡Qué machera! Ese es un punto interesante. Utilizando para ello diferentes métodos de enseñanza, diferentes métodos didácticos, pedagógicos, diferentes estrategias, diferentes actividades tendientes a que el otro me entienda, tendientes a que yo pueda ver al otro como interlocutor válido. ¿Para qué? Para enseñarle el autocuidado. Es una machera ese punto. Los profesionales de esta perspectiva de la enfermería requerirían entonces tener en cuenta diferentes dilemas existentes frente a la relación sociocultural. No es repetir por repetir, es que tendría que haber un punto de análisis dilemático. Y ahí es donde visualizamos la perspectiva de la bioética. Estos dilemas que han especificado la realidad, pues tú como enfermero o como enfermera los tendrías que acopiar. ¿Para qué? Para que te facilite una toma de decisiones para ti y para el paciente. La enfermería en ese orden, entonces, propende por la educación y la promoción de la salud. Perfecto. Pero entonces debería generar espacios, que es lo que ha venido haciendo, espacios para ese tipo de encuentro educativo. Y el espacio para ese encuentro educativo está en el diálogo. Bueno, obviamente estarían las instituciones educativas, pero estamos refiriéndonos a la relación enfermero-paciente. Y ese espacio, incluso desde el silencio, como nos lo insinuaba la hermana, incluso desde el silencio, se convierte en un espacio propicio para enseñar. Todo lo anterior sugeriría entonces planificar los procesos educativos, planificar el proceso de promoción, que tomen en cuenta los deseos, las sugerencias, los requerimientos y las singularidades de cada país. Es decir, tendría que ser contextualizado. Urge, por lo tanto, entonces, delimitar esos límites, delimitar ese quehacer educativo, esa promoción de la salud, esa atención que hace la enfermería en general. ¿Para qué? Para que tú obtengas lo que desde sus inicios la enfermería ha propuesto. Un desafío de humanizar la atención, el cuidado y de centrarlo en la persona desde la perspectiva de una calidad de vida y una dignidad de la persona humana. Termino con
¿cuál sería la definición que yo podría ofertarles hoy en este encuentro de bioética? Ya hemos hablado de espiritualidad, ya hemos hablado de la perspectiva de la enfermería. Ahora, y de manera muy sucinta, quiero proponerles una definición, entre muchas otras, de lo que es bioética para el quehacer de la enfermería. Y estaría en estos términos, si me lo permite. La bioética es una estrategia epistemológica. Es una estrategia epistemológica. Personalmente defino a la bioética como sapiencia, no como ciencia, sino como sapiencia. Entonces, esa estrategia epistemológica sería ¿para qué? Para llevar a la enfermería a un nivel de conciencia elevado, etos, ética. ¿Para qué? Con el fin de ayudarle a tomar decisiones, praxeología, que beneficien tanto a la mayor dignidad humana, pero también a la mejor calidad de vida. ¿Para qué? Para todos y cada uno de los implicados en la relación que tú comienzas a tener entre enfermero-paciente. Y esa es la perspectiva educativa. No siendo más, en ese momento estaríamos atentos a sus comentarios. Creería que esto es lo que yo podría ofertarles en este momento. Creo que no me he pasado del tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Santiago Roldán y a continuación invitamos a los ponentes a que respondan a las interrogantes planteadas por nuestros compañeros de la cátedra de bioética. En un primer plano tenemos, si bien es cierto, dentro de cada institución de salud existe un comité de bioética. ¿Quiénes integran o forman parte de este comité? Pregunta dirigida para el doctor Santiago Roldán. Aló, aló. ¿Me están escuchando, perdón? Sí, continúe, por favor. Te agradezco muchísimo. Bueno, mira, dentro de las instancias, de los comités y todo esto, hay una resolución que me gustaría mucho compartirla con ustedes y es la resolución 2378 o 34. Perdóname un momento, yo la verifico, en donde de una u otra manera te van a decir a ti quiénes y cuántos forman un comité de bioética, cuáles son los integrantes, cuáles serían la perspectiva. En análisis es un encuentro interdisciplinario. Entonces, la intención de un comité de bioética es que podamos sentar a la mesa varios expertos y analizar diferentes situaciones. Esa primera característica del comité sería esencial. Sería un comité interdisciplinario. Sugerencias de manera impar. 5 o 7. ¿Para qué? Para poder llevar a una toma de decisiones, a una necesidad de encontrar un encuentro, una solución, un consenso. Más o menos estaríamos hablando que debería haber diferentes personajes,
pero uno de ellos en particular sería el miembro de la comunidad. Un miembro de la comunidad que estaría en la capacidad de hacerle entender al comité de bioética cuál es la característica de la sociedad en la cual se están desenvolviendo. En este momento creo que eso sería bastante importante. Y así también expertos en salud, expertos en humanidades y de preferencia llamar a los que son consultores. Es más o menos esa perspectiva. Voy a anexarles aquí un libro de la UNESCO que habla de la conformación de un comité de bioética. Agradecemos mucho su respuesta. Vamos a continuación con una pregunta dirigida a la hermana Janet Calero. La pregunta es la siguiente. ¿Qué papel desempeña la espiritualidad en la formación de valores bioéticos en el profesional? ¿Y cómo se los puede brindar sin confundirlos con lástima? El doctor Santiago nos manifestaba ya la integralidad del ser humano, ¿no es cierto? Y la importancia de que ustedes, como enfermeros y enfermeras, tengan ese proceso formativo en el cumplimiento de los objetivos educativos, además de los instructivos, tanto en su proyección cultural como espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesariamente después me puedo quedar o solamente en la parte espiritual o solamente en la atención de la salud. Y ustedes son una situación integral. Cada uno de nosotros somos persona, somos seres humanos, que cuando vamos a los centros de salud es porque necesitamos de la asistencia de un profesional. Entonces, ahí está enmarcada la espiritualidad. ¿En qué? En lo que tú haces a diario, en cómo atiendes a un paciente, en la sonrisa que le brindas a tu compañero o compañera que encuentras allí. ¿Cómo lo acoges? ¿Cómo estás? Porque ahí estás haciendo la manifestación de un Dios vivo, de un Dios que trasciende fronteras, las fronteras de cada uno de nuestros corazones. Comulgo con lo que dijo el doctor Santiago, en el sentido de que la bioética es don de Dios. Y como don, nosotros tenemos que respetarlo, cuidarlo, amarlo, conservarlo y llegar a ese ideal de santidad que nos propone el mismo Señor. Muy bien, agradecemos su colaboración. La siguiente pregunta va dirigida para el hermano Miguel Alvarino. ¿Cómo actuar ante el no cumplimiento del principio de justicia y la espiritualidad en el paciente desprotegido? Si nos ayuda, por favor, encendiendo su audio. ¿Ahora? Sí, ahora se escucha perfectamente. Te decía que teníamos que partir de que somos la voz de Dios, y la voz de Dios es la voz de los pobres. Y desde nuestro profesionalismo tendríamos que actuar y buscar los medios para que sus derechos, para que este paciente sea oído y sea escuchado, y que nosotros podamos hacer esa persona que sana
desde lo material hasta lo espiritual. Agradecemos su participación. Vamos con otra pregunta para el doctor Santiago Roldán. ¿Es muy negativo no aplicar la espiritualidad en los cuidados paliativos? Perdóname, es muy negativo. ¿Qué? Sí, se lo puedo volver a repetir. Si usted considera que no es correcto no aplicar la espiritualidad en los cuidados paliativos. Mira, como lo hemos dicho, creo que de una u otra manera, esto se trata de una decisión integral. Nosotros no podemos omitir alguna dimensión del ser humano, sea la física, la mental, la emocional o la espiritual. En la perspectiva de los paliativos o en la perspectiva de cualquier intervención, creo que nosotros deberíamos analizar una perspectiva desde la integralidad. Ahora bien, si la dimensión espiritual ha sido entendida, como he tratado de enunciarla, como el resultado de la práctica, de la investigación y del ejercicio de la enfermería, entonces estaríamos induciendo a una espiritualidad en ese punto de los paliativos. Ahora, entendiendo la perspectiva de los paliativos en cuanto a que no hay nada más que hacer, entonces a ella tocaría tener otro tipo de diálogo de cara a intervenciones como la eutanasia, la distanasia, la autotanasia, ¿no? Que no sé si es alusivo a esa parte. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, si nos podría colaborar la hermana Janet Calero. ¿Cuál es la relación que tiene la espiritualidad frente a la profesión de enfermería? Vuelvo a insistir en lo que acabó de decir el doctor Santiago. La persona, somos un ser íntegro. Somos un ser, ya el hermano Miguel nos hablaba de esa dimensión cristocéntrica. Entonces, cuando tú como enfermero o como enfermera tienes en cuenta que el ser humano que está allí necesita de ti. Tú no pasas de largo como el levita, o tú no pasas de largo como el maestro de la ley. Tú sientes que ahí hay un hermano tuyo que necesita ser atendido, porque seguramente el dolor lo está invadiendo el ser humano, ¿ya? Y cada uno de nosotros hemos pasado. Y recalco lo que decía el doctor Santiago, una situación de praxis, la espiritualidad es práctica. Jesús nos lo enseñó con el ejemplo, cuando encontraba a un enfermo, ¿qué hacía? Le devolvía la salud. ¿Ya? Entonces, cada uno de ustedes, como enfermeros, como enfermeras, que se están preparando, tienen que tener en cuenta eso. Y les voy a decir algo, que el cartón o que el título no te enorgullezca, sino que sea un medio de servicio al hermano pobre que necesita. Hoy la situación mundial nos ha enseñado a descubrir que hay más pobres, hay más mendigos, hay más gente. Tú sales a la calle y te da dolor de corazón
el que el otro te hace un corazoncito y dice, dame. Entonces, es la situación de práctica. El amor de Jesús es práctico. Espero. Muchas gracias, hermana Janet. Vamos a continuación con la otra pregunta para el hermano Miguel Alvarino. ¿Qué hacer para ser fuertes ante la muerte de un paciente sin perder nuestro lado sensible y humano? Primero, mirar nuestra realidad de cristianos, ¿sí? De cristianos. Y esto, nosotros sabemos que es un paso a lo cual todos estamos llamados. Entonces, por lo tanto, desde esa realidad de cristiano es aceptar que va a su encuentro definitivo con Dios y que nosotros, desde nuestro servicio, lo hemos ido preparando y organizando para esto. Entonces, por lo tanto, si nosotros estamos convencidos de lo que nosotros profesamos, de seguro que no va a ser nada difícil para nosotros. Está nuestra parte humana, pero también, acordemos que también está nuestra parte espiritual y que desde esa parte nosotros somos sus acompañantes y tenemos la convicción de una resurrección. Muchas gracias. La siguiente pregunta, si nos podría colaborar el doctor Santiago Roldán. ¿Qué limitantes existen en la aplicación de los principios bioéticos y el secreto profesional durante los cuidados de enfermería? En el entendido que los principios de la bioética, desde una teoría principialista, ¿no?, son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia. En el entendido en que fueran estos principios los únicos existentes, una de las grandes limitaciones es no conocerlos. Eso sería el primer punto de partida. En no lograr entender, por ejemplo, que la no maleficencia alude a un acto, a una acción, a una opción. El no entender que la autonomía alude también al encuentro con el otro, al respeto con el otro. El no entender que la no maleficencia alude a una práctica vital. Es decir, uno de los grandes limitantes, el primero diría yo, estaría en no conocerlos. Y en un segundo momento, no diferenciar cuáles son los de la prima facie, es decir, cuáles son los que han de tener primacía y cuáles no. Eso de una u otra manera en una instrucción en la bioética estarían dándose para ustedes en la enfermería. El limitante estaría en la parte cognitiva inicialmente, pero también en la perspectiva práctica. Y es, no sé cómo ponerlos en práctica. No sé cómo evidenciarlos en la práctica. No sé hasta dónde llegar porque no conozco la realidad del otro. Limitantes en el secreto profesional. Aquí el secreto profesional no podría ser ajeno a la autonomía, pero tampoco podría estar ajeno al consentimiento informado, que también es otro punto interesante en la perspectiva de la bioética. Es decir, en las limitantes y frente al secreto profesional estarían, en mi humilde opinión, en esas tres características. Obviamente habría más características, ¿no? No sé, Yesenia, si respondí a esa perspectiva como tú estabas esperando. Sí, quedó muy claro. Muchas gracias. Vamos a responder una pequeña pregunta que nos hacen justamente en los comentarios del Facebook Live, donde está siendo transmitido el webinar. Creo que está abierta para cualquiera de los tres participantes que quieran responder, que nos dice, ¿cómo se separa la espiritualidad del quehacer diario?
podría decir algo y es, ¿cuál Por es el favor. deseo de separar? ¿Cuál es el deseo de separar la espiritualidad de lo cotidiano? Si la comprensión de lo cotidiano hace la emergencia, emerge la espiritualidad. Es ese tonito, la vez pasada lo utilicé en un diálogo con, creo que con algunos de ustedes, y es ese tonito con el cual me estoy refiriendo a la vida, ese tonito con el cual me estoy refiriendo a la muerte, ese tonito con el cual me estoy refiriendo al paciente, ese tonito con el cual me estoy refiriendo al colega, hace la espiritualidad. Entonces, pretender quitarlo, separarlo, pues ahora, si lo que te refieres tú, ¿qué preguntas? Es la espiritualidad religiosa, ese ya es otro diálogo. Pero la perspectiva de la espiritualidad, como creo lo hemos tomado acá, no alude a lo confesionalmente, sino a la perspectiva del encuentro del ser humano con el mundo y en el mundo con el hombre. Y ahí encontraría la perspectiva divina. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más que nos dan aquí también, igual para cualquiera de los tres ponentes. Nos hablan acerca de los valores bioéticos. Nos preguntan que si los valores son exclusivamente de la bioética o cuáles son los valores bioéticos. Bueno, yo pienso que dentro de los valores bioéticos tienen que ver con la teología. ¿Por qué? Porque Santiago nos decía que cuando hablamos de la espiritualidad, no hablo de mi confesión religiosa, hablo de esa integralidad. Entonces, sí pienso que la teología nos habla que la vida proviene de Dios y que es un don, es un valor que hay que cuidar y proteger. La bioética precisamente resguarda la vida, el cuidado de la vida, el reconocimiento de la vida, las formas de vida. Esa es precisamente la base teológica que se puede reconocer en la bioética. No sé si pude asentar frente a esa realidad. Sí, muchas gracias. Vamos con otra pregunta, tal vez si me ayudas, Jesse, por favor. Habría, perdón, ¿puedo decir algo? Claro, por favor. Es cuando tú hablas de valores de la bioética, no hay valores adjetivables a. Es decir, un valor es un valor. No es que fulano de tal tenga unos valores característicos y fulano de tal tenga otros valores característicos. Los valores son los actos que han sido valorados al punto máximo. Y el mayor valor es el respeto por la calidad y la dignidad de la persona humana. En ese orden de ideas podríamos hablar de valores. Ahora bien, adjetivar un discurso puede ser bastante inapropiado. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de adjetivarlo estaría negando otras cosas. Por ejemplo, hay algunos quienes hablan de bioética personalista y entonces la que no es personalista no es bioética, u otros hablan de una bioética católica y entonces la que no es católica no es bioética. Esa adjetivación creo que rompería con la estructura de unos valores en cuanto a que la misma sociedad, la misma comunidad los llevaría tras un análisis racional a valorarlos al punto máximo para llamarlos valores. Gracias, doctor. Seguimos con las preguntas para la hermana Janet Calero y en esta ocasión tiene que ver con si los valores de la espiritualidad son similares a los valores de la bioética.
¿Me preguntaste a mí? Sí, hermana. ¿Quiere que le repita la pregunta? Por favor. ¿Los valores de la espiritualidad son similares a los valores de la bioética? Yo creo que ya hemos abordado de que la bioética tiene que ver con el don de la vida. La vida es un don de Dios. Y ni tú ni yo tenemos la capacidad de decir, esta persona se elimina, esta no. ¿Sí? Entonces, insisto mucho en todos los tipos de valores que se han venido analizando durante esta tarde. El valor del cuidado, el valor de que yo tengo ahí a un ser humano, no a un objeto, ¿sí? A un objeto. Tengo a un ser humano, a un hijo de Dios. Y me pongo a ver si ese hijo de Dios, si esa persona que está allí es mi padre, es mi madre, es un miembro de mi familia, ¿cómo actuaría yo? ¿Cómo actuó Jesús? No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a continuación con otra pregunta para el hermano Miguel Alvarino. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cuidados o acciones éticas se pueden y o se deben implementar en los pacientes desprotegidos? ¿Y de qué forma se motiva en su recuperación? Yo creo que son todos los cuidados que él requiere, ¿sí? La motivación parte desde nuestra entrega como enfermeros, desde nuestra entrega haciéndole sentir y dándole vida y dándole también el sentido de importancia que él tiene como ser humano y por lo tanto como criatura de Dios. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más y bueno, igual queda abierta para cualquiera de los ponentes. Generar un tema de debate, ¿no? Entre los tres sería bonito también, ¿no? Si quieren opinar de la misma pregunta, a los tres sería excelente. Desde el punto de vista de partida de la bioética, ¿el hedonismo en la enfermería es bueno o malo para el profesional? Malo, malo, malo. En un aporte, yo diría que estos discursos maniqueos de bueno o malo serían más morales que éticos. Si el hedonismo es bueno o malo, si te respondo bueno, vas a controvertir. Si te respondo malo, vas a controvertir. Por lo tanto, yo lo dejo en una dimensión moral. El hedonismo per se no es ni bueno ni malo. El hedonismo es una conducta. Es una conducta que busca el bien por el bien, el placer por el placer. Si yo entrara a decir que sería algo malo, estaría diciendo que la búsqueda del placer es mala. Y no podría decirlo. Entonces, ante esta pregunta, yo diría que puede ser muy, no sé si me hago entender con el nombre maniquea, en donde o es buena o es mala. A ver, respóndame. No, yo creo que esto también depende de un diálogo posterior. Esa sería una primera píldora que yo daría, hermana y hermano Eduardo y hermana Janet. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Es una espada de Damocles. Donde uno se haga, allí lleva. Pienso que yo comparto con usted. Bueno, para ponerlo desde un punto de debate, no sé si simplificarlo un poco, es como que
Nos están preguntando que qué pasa si el enfermero busca el cuidado para satisfacción personal. O sea, es bueno decir que a todos nos gratifica brindar un cuidado a alguien que queremos o a alguien que esté bajo nuestra protección. Entonces, termina por haciéndonos sentir bien, ¿verdad? Al cuidador, a la persona que está viendo la recuperación. Sin embargo, la pregunta nos hace un poco más de referencia a que si es ético que el profesional haga su parte, haga su trabajo para gratificación personal, el sentirse bien o no lo es. ¿Es ético o no es ético eso? Yo pienso que en la vida nosotros debemos hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque dentro de esa dimensión de testimonio que es ser testigo de algo, ¿no es cierto? Y si te preparaste como enfermero, como enfermera, conoces los conceptos, las normas, las leyes que te van a regir a ti, ¿ya? Yo tengo que aprender a hacer las cosas bien. Es decir, si barro, barro bien. Si coloco una inyección, la debo colocar bien. Si debo atender a un enfermo que se está ahí con el dolor que necesita la actuación ya, entonces, y de hecho va a ser una situación gratificante para ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien, salud te va a reconocer, pero que ese no sea el móvil para nuestros actos. No sé si te respondí. Claro, excelente, muchas gracias. Vamos leyendo también otro comentario que tenemos en el Facebook Live, a ver si genera algún tema. Dice que no hay mejor valor que aquel que le damos a nuestros pacientes. Valor de personas con sentimientos, derechos y obligaciones que depositan en nosotros los profesionales de enfermería, de salud y de esperanza. No sé, ¿tienen algún comentario frente a eso que nos dicen las personas? Mira, uniéndolo un poquitico con la perspectiva del hedonismo. Aquí a quien hace la pregunta, yo también le preguntaría, bueno, un momentico, ¿cuál es el fin último al que tú como enfermero o enfermera estás tratando de llegar? ¿El fin último es el paciente? ¿El fin último es tu felicidad? ¿El fin último es responder a una serie de compromisos que tengo? ¿Cuál es el fin último aquí? Porque el hedonismo responde al placer. Pues muchas personas han dicho que es al placer simple, pero es que aquí yo tampoco creo que exista placer simple y complejo, es el placer. Si mi principal objetivo consiste en la búsqueda del placer, entonces definamos placer. Entonces, mirémonos un poquitico a si nosotros como naturaleza no estamos llamados a tener esa perspectiva del placer, por un lado. Por el otro lado, es un argumento moral y a nivel particular, el argumento moral se hace más desde la perspectiva, individual. A diferencia de la perspectiva ética que se hace más colectiva. Entonces, en ese orden de ideas, es la opción fundamental la que enmarca la intencionalidad. Y la intencionalidad estaría comprendida en el análisis ético de esa relación enfermero-paciente. Entonces, en la pregunta de la satisfacción superior por el placer, yo no concibo a una formación desde la enfermería que aluda a esa satisfacción por el placer, sino alude más a la formación por el encuentro por el otro, por el cuidado por el otro. Ahora, bueno, por ahora es eso, ¿no? Es que creo que quieres debatir.
Y eso me gusta, pero definamos las cosas. Excelente, muy buena participación. Y creo que aclaramos bastantes dudas de las personas que nos están viendo en el Facebook Live. A continuación, mi compañera. A nombre de todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto ciclo de bioética en enfermería, agradecemos primordialmente al magíster Humberto Elizalde Ordóñez por conducirnos en estos espacios de conocimiento. Muchas gracias. Damos paso para finalizar a la magíster Mary Ordóñez, directora de la carrera de enfermería, con las palabras de despedida. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, estimados ponentes. Nos han honrado con su presencia, con sus sabias palabras y sobre todo con este ánimo que nos ha motivado a todos quienes hemos estado participando de este importante evento. Sabemos que el hacer en enfermería tiene una trascendencia importante en la vida de las personas. Y esa espiritualidad a la que ustedes nos han hecho referencia con tanta sabiduría hoy en la tarde es sin duda el motor principal para que todos quienes somos parte de esta profesión pongamos en práctica lo que aprendemos. Considerar al ser humano de manera integral, como lo había dicho la hermana Janet y como ustedes también lo han repetido en varias ocasiones, hace de esta profesión dignificante y sobre todo dignificar la vida y al ser humano. Agradezco al magíster Humberto Elizalde, que ha motivado y ha buscado este espacio para hacerlo trascendente no solo a la comunidad universitaria, sino también a toda la sociedad. Felicitar a los estudiantes que han participado y que en todo este proceso de aprendizaje sean ustedes quienes continúen por estos caminos y nosotros como sus docentes seamos quienes los conducimos. Gracias, hermana Janet, doctor Santiago, hermano Miguel, muchas gracias. Nos han permitido compartir de su sabiduría y quedamos eternamente agradecidos. En nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera de enfermería, expresamos nuestra gratitud a ustedes y esperamos, como les había dicho en algún momento, que no sea este el único espacio que tengamos para compartir, sino muchos de los que nos esperan. Muchas gracias a todos. En grande, nunca te conformes con menos, con llegar donde nadie jamás lo había hecho, para lograr cosas que parecen imposibles, inalcanzables. ¿La meta? No es alcanzar un título, es ir más para encontrar un propósito de vida que transforme tu futuro y el de muchos otros. En ti hay un gran potencial que todavía no conoces, pero sabemos que durante el camino lo irás descubriendo para emprender, cambiar y transformarlo todo. Si quieres hacerlo en grande, ¿qué tan grande estás dispuesto a llegar? UTPL, hagámoslo en grande.